Oye, lo primero es que ricasco. Gracias por venir a esta presentación de un festival que a mí me parece muy importante. Supongo que os habrán contado qué es Bafest. Bafest llevamos haciéndolo en el ayuntamiento 10 años. ¿Y sabéis lo que es? Pues mira, es un festival de fotografía donde las artistas son todas mujeres. ¿Y sabéis por qué lo hicimos? Pues porque en muchos ámbitos de la vida las mujeres y nuestro trabajo ha sido invisible, no se nos daba la voz, no se nos veía, trabajábamos pero nadie miraba lo que hacíamos y en la fotografía pasaba un poco esto. Y los grandes artistas, los más conocidos, eran todos hombres, pero a las mujeres no se les daba la oportunidad de contar sus historias. Y la forma en que una mujer cuenta una historia y la cuenta un hombre es distinta, ni mejor ni peor. Tiene otra forma de ver la vida. Y nos faltaba que la gente pudiera ver la vida desde los ojos de una mujer, desde los zapatos de las mujeres. Así nació Bafest. Bafest durante estos 10 años ha permitido que disfrutemos de la cultura de manera gratuita y por las calles de Baracaldo. Hemos convertido las calles de Baracaldo como en un museo al aire libre. Y seguro que a todas nos encanta cuando vamos por la calle, por ejemplo aquí la Deportiva, o en el Conservatorio, o en Los Hermanos, vamos a ir por la calle y vamos a ver estas exposiciones y vamos a poder ver las historias que estas mujeres que hoy nos acompañan nos van a contar. Y eso me parece importante. Pero yo creo que tiene las dos cosas, tiene cultura y tiene igualdad. Por eso Bafest nos parece importante, porque durante todos estos 10 años se han contado más de 1000 historias. Ha habido muchísimas historias, muchísimas mujeres que nos han contado muchas cosas, desde sus ojos o desde el objetivo de su cámara. Y además, si empecéis a cuscusear un poco en la página, podréis ir viendo ese histórico. Así que solo me queda invitaros a que disfrutéis de Bafest, a que escuchéis atentos las historias que estas mujeres nos van a contar, en una edición de Bafest que para nosotros es muy especial, porque son 10 años ya los que lo vamos a celebrar, y además os tengo que decir que me ha encantado ese guiño baracaldés que luego vamos a descubrir, así que a disfrutar. Emakundetik gure babesa eskaintzen diogu jaialdi honi. Garrantzitsua iruditzen zaigulako emakume argazkilarien lana ikusaraztea. Emakume sortzaileak dira, hemen protagonista, eta euren begiradak mundua ikusteko duten modua. Eta horregatik da hain garrantzitsua. Historian zehar, eta baitare Amaiak azaldu duen bezalaxe, gizonen begiradatik kontatu da mundua. Bada, garaia, emakumen begiradak ere presentzia izateko. Bafestek egin du urte hauetan bere ekarpena zentzu horretan, eta oraingoan ere, hainbat emakume argazkilarien lana jarriko du ikusgai. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Baracaldo la organización de esta exposición y del Festival Bafest, porque supone un impulso importante a la tan necesaria visibilización de las mujeres, en este caso en el mundo de la fotografía. Y quiero felicitaros por vuestro 10º aniversario. Nos parece muy importante que durante este tiempo hayáis hecho una apuesta por mostrarnos Baracaldo y el mundo desde la mirada diversa de las mujeres, una mirada que ha estado oculta durante demasiado tiempo. Las mujeres, históricamente, han sido objeto de las obras de arte. Se las ha representado en multitud de ocasiones, pero no han tenido las mismas oportunidades que los hombres de mostrarse como sujeto a través de su mirada. Esta exposición es una oportunidad más para acercarnos a la mirada de las mujeres y, en consecuencia, para captar la riqueza que nos ofrecen sus diversas maneras de ver la vida y el mundo. Este festival es también una oportunidad para que las mujeres que se dedican a la fotografía creen redes entre ellas, se conozcan y se reconozcan, como es el caso de la exposición colectiva Oarkabean, y para que el público aprecie, como no, su talento. Gracias a todas las personas que hacéis posible que anualmente se celebre este festival tan necesario, y gracias a las autoras, porque nos descubrís su mundo y la manera de mirar al mismo. Aurten, 10. urteurrena ospatzen ari garen hontan, Bafestek Barakaldori itzuli nahi dio nolabait hamarkada honetan zehar eskaini digun babes eta ekarpen guztia. Eta nola egingo dugu hau? Edizio hontarako espreski sortutako 2 proiekturen bidez. Hiriarekin eta bertako jendearekin zuzenean batuko gaituztenak. Alde batetik, hemen bertan, San Vicente Parkean ikus dezakezue, Oarkabean erakusketa daukagula. Erakusketa hau,
sei emakumez osatutako talde batek egindako elkarlana da. Maiet Urrutia artista barakaldarrak zuzendua. Eta gero, berak kontatuko digu gehiago esposaketa honi buruz. Baina, laburbilduz, Barakaldoren iruditeri berri bat sortzeko asmoz, kamera eskutan, poesia, magia, emozioa, argia eta kolorea bilatzea izan dute abiapuntu. Bestalde, bigarren lana, Barakaldori eskainitako bigarren lan hau, Anaien parkean eukiko dugu esposatu. Ainhoa Resano, Ainhoa ere bertatik daukagu, artistaren Komertzio Rebelado proiektua. Non Barakaldo bere merkataritza tradizionalaren bidez deskribatzen den. Bertan, hiriko denda tradizionalak bizirik mantentzen dituzten pertsonen irudia eta soinu artxiboa batzen dira. Barakaldoko eguneroko bizitzari eta nortasunari eusten dioten harrotasun, pertenentzia eta sustraitze kontakizunak. Esan dugu, bi lan hauek ditugula Barakaldori eskainia, baina Bafesten baitan ez dagoengo hau bakarrik. Zer gehiago ukiko dugu? Beste alde batetik, musika kontserbatorioan izango dugu. Pasan urtean argazki lehiaketako irabazle izandako Fernanda del Barrio artista mexikarraren Ensayos para llenar un vacío lana. Eta beste alde batetik, Clara Campoamorren, Asuntzi Martínez Ezketa, Asuntzi bere bai hemendik daukagu, Asuntziren Los Monstruos lana, argazkien bidez egindako katarsi pertsonala. Guzti hau, gaurtik hasita, azaroak 16 bitarte ikusgai izango dugu. Comentaba que todos estos trabajos que estarán expuestos por la ciudad podrán visitarse desde hoy, día 16 de octubre, hasta el próximo 16 de noviembre. Y como no podía ser de otra manera, queremos invitar a toda la ciudadanía a sumarse a la celebración del Argazki Eguna, la jornada central de este festival, que tendrá lugar el sábado 18 de octubre. O sea que el próximo sábado queremos veros a todos y a todas en el Argazki Eguna. ¿Vais a venir? Bueno, el Argazki Eguna tendrá una programación durante el día. Comenzará a las 10 de la mañana con la defensa de los 9 proyectos finalistas del certamen de esta edición. Las autoras defenderán sus trabajos y sobre las 12:30 terminaremos. A la 1 del mediodía, en el Parque de los Hermanos, comenzará la visita guiada por las diferentes exposiciones. Como hemos dicho, comenzaremos a la 1 del mediodía visitando Comercio Rebelado de Ainhoa Resano en el Parque de los Hermanos. Acto seguido pasaremos al Conservatorio de Música a visitar Ensayos para llenar un vacío de Fernanda del Barrio y después, para terminar la jornada de la mañana, concluiremos aquí, en el Parque San Vicente, visitando Oarkabean. Ya por la tarde retomaremos actividad en Clara Campoamor de nuevo y Asuntzi nos presentará Los Monstruos, que después de su presentación dará paso a una mesa coloquio sobre autoras fotógrafas de fotolibros. Y ya a las 7 de la tarde, para terminar la jornada, se fallarán los premios de las ganadoras de esta edición de Bafest y será entrega de las chapelas. Así que a las 7 de la tarde tendremos las ganadoras. Esto sería un poco todo sobre el Argazki Eguna. Así que el sábado esperamos veros a todos y a todas por allí. Por último, me gustaría terminar esta intervención diciendo que hoy, al mirar hacia atrás, no celebramos solo 10 años de fotografía. Celebramos 10 años de resistencia, de inspiración y de comunidad. 10 años de demostrar que la imagen, cuando nace desde la diversidad de miradas, nos ayuda a comprender mejor quiénes somos y el mundo que habitamos. Que este aniversario sea también un punto de partida. Que lo que comenzó como un espacio de reivindicación continúe siendo lugar de encuentro, de creación y de libertad para todas las voces que aún están por venir. Nik saiatu nintzen osatzen emakume argazkilari talde bat, 6 argazkilari osatuta. Eta ideia zen, nolabait, Barakaldoko hiria emakumeen begietatik ikustea, bai? Eta nolan egin gendun hau? Neuri okurridu zitzaidan,
Barakaldo hiriko argia, kolorea eta magia bilatzea. Eta, bueno, horretan jarri ginen, izan da talde lan bat, oso politxa, normalean erakusketak egiten direz, iguale pertsona bakar bat egiten dugu lan, eta kasu honetan, 7 emakume ginen. Eta, segertatzen da, zuek argazkiak egiten dituzue? Bai, ez da, bai. Bale. Baina, danak egiten dituzue argazki berdinak? Ez da, segatik? Esan, bai, venga, esan. Oso ondo, pertsona bakoitza bere gustu pertsonalak ditu, nortasun pertsonalak bakoitza ezberdinak ara, gure artean, ez da? Orduan, guk mundua begiratzen dugunean, gure modure begiratzen dugu, bai? Eta hori argazkietan ikus daiteke. Kasu honetan bardina zan. Ideia bardina zan, Barakaldora ateratzea, pasiatzea, lasaitasunez, arretaz, begiratzen, eta bilatzen kolorea, argia, poesia, sentsibilitatea erabili pizkatzuet gida moduan. Orduan, zer egin dugu? Saiatu gea, bakoitzak bere barnearekin kontaktuan izan da, lasaitasunez, obserbazioaren bitartez, lortzea, kontatzea hiria, Barakaldoko hiria, bere modura. Eta gero hori guztia, nahaztutea sortzeko esposaketa bakarra. Hori da gaur ikusiko dugune. Orduan ikusiko dituzue argazki ezberdinak, baina nolabait nahiko antzekoak edo linea berdina jarraitzen. Oseatik da talde lan bat. Bakoitza bere begiradarekin, baina danon artean sortzen lan bakarra.